Déjeme revisar, déjeme saludar al querido Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, que es el primero de los amigos en llegar a esta mesa de diálogo sin censura para que me dé su opinión. El querido Jaime Hernández es periodista independiente, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido maestro, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, querido Vicente. Pues aquí listo para lo que tú me digas. Pues dame tu opinión acerca de este carpetazo, si se le puede llamar así, del GIEI al caso Ayotzinapa. Se van denunciando pues lo que has escuchado, una cerrazón por parte de las autoridades militares, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, por su parte el presidente les reconoce la labor. Hay que decir que sí se ha avanzado en la investigación, pero esto que denuncian de que es imposible seguir trabajando con esta cerrazón de la Secretaría de la Defensa Nacional, con esta opacidad y bueno, marcando incluso ligas de militares y autoridades municipales con el narcotráfico. ¿Cómo ves, Jaime? Pues ha sido realmente para esta comisión una realmente pues un vía crucis, ¿no? Porque efectivamente el ejército mexicano no estaba acostumbrado a que lo investigaran, ¿no? Y esto cambió radicalmente cuando el presidente López Obrador se comprometió a dar a conocer toda la verdad. Y a trancas y barrancas, poco a poco el ejército fue soltando información, pero de forma realmente con muchos esfuerzos, con presiones del propio presidente, con manotazos sobre la mesa. Y el ejército pues ha seguido así en esta actitud. Pero fíjate que no solamente es el ejército, Vicente, porque todos los criminales, funcionarios durante el gobierno de Peña Nieto, que hoy están, por ejemplo, el caso de Tomás Herón, que sigue refugiado en Israel. Israel de alguna manera lo ha protegido, le ha dado cielo seguro, pues sigue ahí, y a pesar de los continuos llamados del gobierno de México, Tomás Herón se mantiene ahí. Está esperando que le concedan la ciudadanía, y a partir de ahí va a ser muy complicado. Entonces, encontrar la verdad en el caso de los 43 no tiene que ver solamente con la cerrazón del ejército mexicano, tiene que ver con las alianzas muy poderosas que urdieron desde las presidencias de Felipe Calderón y durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, todos estos criminales que se valieron de sus acuerdos, de sus alianzas, sobre todo con la comunidad de inteligencia israelí, que se ha enriquecido a costa, por ejemplo, de jugosos contratos con el gobierno mexicano. Me refiero específicamente al programa de Pegasus, y también todos los vínculos que hay, ¿no? Por ejemplo, el bufete que defiende a Tomás Herón, realmente uno de los testigos clave, el bufete que defiende a Tomás Herón es el mismo que ha defendido al señor Remer, ¿no? Que también está buscando la ciudadanía para no regresar nunca a México, o bueno, mientras está bueno. Así es que han sido una serie de obstáculos que realmente ponen realmente en tela de juicio la capacidad del gobierno del presidente, que ha actuado de buena fe para entregar la verdad. Y luego, si a eso añades la politización que se ha hecho del caso desde hace mucho tiempo, un caso tan, ¿sabes?, tan horroroso, y además que puso en tela de juicio también la poca confianza que tenían los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México, porque no fue sino que hasta que el presidente de México le solicitó al Departamento de Justicia que les prestaran, que les dieran a conocer el expediente que tenía la DEA sobre el tema de Guerreros Unidos. Así es que, mira, de veras que ha sido una batalla en distintos frentes los que ha librado el presidente. No estoy tratando de quitarle
la responsabilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Simple y sencillamente lo que estoy tratando de hacer es que no sea una tarea fácil y seguirá siendo complicada, porque cuando no hay resistencias en el ejército mexicano, hay resistencias de gobiernos extranjeros, como es el caso de Israel, que hoy más que nunca está más complicado, con un Benjamín Netanyahu que le ha puesto la pata en el cogote al aparato de justicia, y con unos servicios de inteligencia de Estados Unidos que a veces cooperan y a veces condicionan mucho la cooperación con México, querido Vicente. Así es, déjame incluir a esta conversación sin censura a la querida Lina Duarte, nuestra corresponsal, a nuestra amiga, nuestra reina de Xochimilco, quien también tendrá sus opiniones acerca de esto. El presidente asegura que llegarán a la verdad en el caso Ayotzinapa, aunque se vayan los últimos miembros del grupo interdisciplinario de este GIEI, por sus siglas, que dicen que se van pues entre opacidad y entre ligas con el narco de militares. Querida Lina, pues vaya caso, ¿no? Un caso que pues es emblemático y que pues todos queremos que se resuelva a la brevedad, que se llegue a la verdad. Y bueno, escucho tus comentarios, tus opiniones, querida Lina, te abrazo, buenas noches. Buenas noches, querido Vicente, audiencia también sin censura. Pues mira, el tema de Ayotzinapa ha sido un parteaguas dentro de la vida contemporánea de este país. No hay duda de que ha marcado un antes y un después en la concepción de qué entendíamos con la guerra contra, la mal llamada guerra contra el narco, qué entendíamos incluso en esa frase el narcoestado, el estado fallido, que se puso tantas veces a discusión si realmente estaba fracasando el estado o realmente el estado estaba sirviendo a unos intereses de manera impecable, ¿no? Creo que esas movilizaciones marcaron incluso generacionalmente a muchos compañeros, compañeras que veíamos en Ayotzinapa la posibilidad de que fuese cualquiera, ¿no? Generacionalmente hablando, el recrudecimiento de la violencia de Estado en todo su esplendor, y de repente vinieron a imponernos también esa versión, ¿no? Histórica, decía en ese momento Murillo Karam, en la cual pues ya ellos tenían claro qué había pasado, quiénes eran los responsables, y cuando va avanzando con los años, bajo los mismos testimonios de la familia de quienes sobrevivieron a esta detención y después desaparición, masacre, ¿no?, que hubo en el caso de Ayotzinapa, bueno, más que masacre, estos atentados que jóvenes vivieron, ¿no?, como el caso de Omar García, Manuel Vázquez Arellano, hoy diputado federal, pues lo que vimos fue de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de una red de colusión en un sentido más que amplio, que iba desde la policía local, municipal, estatal, el ejército, la marina, el presidente, el partido, el gobierno. No sabíamos o sea, más bien como que se materializaron, ¿no?, todas esas demandas de justicia que por tantos años se habían tomado como banderas, había salido a las calles, había salido a protestar cada 26 de septiembre, y que hasta la fecha, mes con mes, también los padres han salido a las calles, y esa es una exigencia que también ellos hacen al pueblo de México, ¿no?, que se les ha abandonado, y de repente en estos casos nos volvemos a acordar que Ayotzinapa ocurrió. Y hoy lo que dice el GIEI, pues no es un fracaso del GIEI, es nuevamente esos retos, ¿no?, por delante que hay, en donde puede haber una transformación. Sin embargo, la gravedad del asunto es tal que puede que haya, o totalmente lo podemos creer después de lo que implicó en sí el caso Ayotzinapa, en voz incluso de las autoridades actuales, de Alejandro Encinas, que han dado testimonio de lo que ha ocurrido. Pero a ver, cualquier proceso político no es blancos y negros, no hay un montón de claroscuros, hay un montón de fuerzas políticas, hay un montón, seguramente, ¿no?, porque es algo que también no tenemos conocimiento, como dice el filósofo Vicente Serrano, no tenemos los pelos de la burra en la mano en el caso del ejército. Entonces yo creo que es un tema muy delicado. Personajes aquí mismo como nuestro abogado César Gutiérrez Pliego tendrá más análisis sobre lo que implica la lucha intestina, interna, la pugna de facciones que seguramente habrá dentro del ejército, como lo hay dentro de las bancadas políticas, dentro de Morena, dentro del PRI, dentro del PAN. Es decir, somos sujetos, seres humanos los que estamos ejerciendo
política, los que estamos en los que están en algún puesto de decisión, los que están en el ejército, los que están, etcétera, etcétera, y debe de haber un montón de contradicciones y luchas internas que desconocemos. Sin embargo, yo creo que aquí hay un punto clave que es seguir visibilizando lo que ha implicado para la sociedad, para la historia de este país, la colusión entre grupos armados, grupos del narcotráfico, del crimen organizado, del Estado mexicano, y que hay que seguir desmantelando. Eso es lo que no se puede permitir. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, decía hace unos meses aquí en México, en una conferencia que daba, él decía, bueno, un gobierno de izquierda no es donde no existe corrupción, es donde no se permite. Yo creo que en un gobierno de izquierda es donde no es que no exista todavía estas relaciones, ¿no?, entre grupos del narcotráfico, entre grupos políticos, el aparato del Estado. Yo creo que es en donde no se permite. Y ahí la sociedad tiene que tener un rol activo, las autoridades también, y escucharemos también seguramente mañana. Yo creo que sería natural tener ahí a Alejandro Encinas también en la mañanera, a la secretaria de Gobernación, tener ahí más que a la canciller, que también sabemos ya adelante la mañanera que mañana va a estar. Creo que tendríamos que escucharles también qué van a decir, pero sobre todo y por sobre todo, y con eso cierro, a las víctimas, ¿no? Yo creo que hay que seguir poniendo los micrófonos en los padres, en las madres de Ayotzinapa, que muchos de ellos incluso no han sobrevivido para escuchar estas noticias, han quedado en el camino, se han enfermado, no han tenido el apoyo suficiente tanto del pueblo de México, ¿no?, como de, pues obviamente, los implicados en el caso para esclarecer qué es lo que ha ocurrido. Entonces, por ellos y para ellos creo que hay que seguir insistiendo en que tenemos que saber realmente la verdad histórica que se nos ha negado todavía, muchas partes que no conocemos, que se esclarezcan. Claro, y precisamente déjame saludar al querido César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, quien en el equipo de Sin Censura es el que entiende de mejor manera, por obvias razones, el tejimaneje militar, y nos puede dar una opinión acerca de estas declaraciones de los últimos miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que deja el caso Ayotzinapa, porque dice que es imposible trabajar, acusan de opacidad, de falta de transparencia desde la Secretaría de la Defensa Nacional, y ligan, de hecho, a militares con los narcos. Los mandos del 27 Batallón y del 42 Batallón tenían una colusión con el narcotráfico. Dicen, entre otras cosas, Carlos Beristain y Ángela Buitrago. Mi querido César, gracias por hacer un espacio en tus vacaciones, tengo entendido, para que nos des tu opinión acerca de esta situación. Te mando un abrazo por donde andes, querido César. Vicente, un placer saludarlo. Sí, nos tomamos unos días de descanso, no sé si merecidos, pero sí necesarios. La verdad es que Ayotzinapa es un tema muy complicado que ha confrontado posturas e ideologías. Y te lo digo ¿por qué? Porque yo no solo no comparto el punto de vista de estos especialistas, sino que además digo que son irresponsables. Porque tú no puedes salir a decir que existe una colusión de miembros del ejército mexicano con presuntos delincuentes cuando tú no muestras una sola prueba. Eso es lo que a mí, en lo personal, sigo sin poder entenderlo. Y hay una parte que creo que es muy importante para que la gente lo pueda entender. Gracias al desastroso trabajo que hizo Murillo Karam y Tomás Herón de torturar, golpear, utilizar a personajes en donde se ven las grabaciones que lo están torturando, lo están obligando a declarar contra otras personas, quienes realmente asesinaron a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa hoy se encuentran libres. Y no le echamos la culpa al Poder Judicial, porque el Poder Judicial no podía sostener una declaración que se demostró que fue obtenida mediante tortura, mediante amenazas, mediante la violación de derechos humanos. Y que de ahí de repente cambie la postura y que la investigación sea respecto a un jefe militar que era el comandante de este batallón, cuando es la primera vez en la historia que vemos una apertura por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a todas las carpetas de investigación, o en ese caso averiguaciones previas, para que pudieran verificar toda la información que se pudiese tener.
Entonces se me hace muy irresponsable que una persona pueda venir a decir que existe un supuesto nexo entre elementos militares cuando todos sabemos y recordemos la historia muy sencilla. Había un presidente municipal que tenía el poder. Dentro de esos 2 o 3 municipios había un gobernador, había una policía municipal que estaba en contubernio con otras 2 policías municipales y una policía estatal. Terminan ligando forzosamente al ejército y ahorita vemos a un general detenido, ¿no? Y que la verdad es que en lo personal lo puedo decir, los abogados han sido... no me gusta criticar el trabajo de mis colegas, pero creo que han pecado posiblemente de soberbia al pensar que no iba a haber una vinculación a proceso o en este caso un auto de formal prisión porque consideraban que no había elementos cuando si están ofreciendo esas pruebas o esos datos de pruebas tú tienes que defender. Creo que el presidente ha tenido una apertura impresionante. Yo respeto mucho a Alejandro Encinas como un luchador social, pero reconozco que Alejandro Encinas tiene un problema con las Fuerzas Armadas, en específico con el Ejército. Y no puede ser posible que él haya presentado una investigación en donde él haga señalamientos directos sobre incluso mensajes de WhatsApp que ni siquiera están verificados, ¿no? Por medio de dictámenes periciales. Entonces, creo que este es uno de esos temas que va a hacer que se genere muchísima controversia. Creo que nadie queda bien. Yo sigo pensando que los elementos militares no tuvieron que ver con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Sigo asegurando esa situación porque yo sí participé en su momento en la defensa de estos elementos y me di cuenta que no existía nada. No olvidemos que Sidonio Casarrubias se encuentra en libertad porque un juez federal que se le demostró que fue torturado este personaje por Tomás Herón, pues es la persona que realmente ordena y termina asesinando a parte de estos grupos de estudiantes, que el día de hoy se encuentra en libertad y es un testigo colaborador, porque ya no son testigos protegidos, por todas esas pifias que muy posiblemente, como bien lo dijo oportunamente Jaime, nunca veremos que vengan a dar cuentas a la justicia mexicana porque muy posiblemente ellos terminarán siendo ciudadanos israelíes. Entonces yo creo que ahí también el gobierno necesitaría presionar un poco más. ¿Sabes cuántos contratos tenemos nosotros con empresas israelíes que podríamos presionar para que se pudiera llevar a cabo? Creo que eso podría ser la base. Creo que el presidente de la República ha sido muy transparente, pero creo que la gente que está alrededor del presidente le podría apoyar y le podría ayudar para decirle, señor presidente, necesitamos que Tomás Herón esté aquí para que nos dé una explicación de por qué a las personas que realmente tuvieron que ver con el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, esas personas el día de hoy se encuentran en libertad y terminan inventando historias que involucran a personajes militares y a personajes de otra especie con estos criminales que creo en lo personal, Vicente, es lo que ha terminado o ha hecho que incluso esto se vuelva todavía más complicado. Y ya que estamos hablando de situaciones polémicas, controversiales, hoy el presidente por fin, y lo hemos venido advirtiendo Jaime, Alina, César, en espacios como Sin Censura, de esta campaña perversa. Él dice que es una campaña irresponsable, de mala entraña, de alto riesgo, de echarle la culpa en caso de que algo le pasara a un periodista de estos confrontados con él, que son exhibidos seguido en la mañanera, y o a una aspirante a la presidencia opositora, en este caso Xóchitl Gálvez. Recuerden que hace unas semanas fue la revista Siempre de Beatriz Pajés la que hablaba de estos señalamientos. Hace un par de días fue Raimundo Rivapalacio. El presidente dice que hasta Joaquín López Dóriga estaba comprando o vendiendo, como lo quiera ver, esta narrativa, y López Dóriga ya rechazó formar parte de la conspiración. Jamás lo he culpado de algún crimen, respondió López Dóriga, pero en su momento, pues Joaquín ya le andaba diciendo a Xóchitl Gálvez que tenía que solicitar seguridad. Vayan ustedes a saber, mi querido Jaime, creo que esto raya en lo, pues sí, en lo perverso y peligroso.
¿Qué piensas de esta situación? Fíjate que en el caso específico de Joaquín López Dóriga, yo creo que Joaquín, tú sabes que yo conozco a Joaquín desde hace muchos años. Yo llegué a trabajar con Joaquín hace casi 40 años, si mal no me acuerdo. Yo conozco a Joaquín bien, sé lo cínico que es Joaquín. Llegó a ser buen periodista en su momento, pero, ¿sabes? Lo echó a perder su amor por el dinero y su interés permanente por estar ahí, en Los Pinos, ¿no? Siendo una especie de personaje que tenía fuentes directas. Pero en estos momentos de su biografía, yo creo que lo que está haciendo Joaquín, él dice que no forma parte de una conspiración criminal, pues yo creo que sí, forma parte de una conspiración criminal para hacerle y seguirle haciendo daño al periodismo independiente, porque yo no sé si ustedes habrán visto la entrevista que le hace Joaquín a Xóchitl Gálvez. Le hace como 3 o 4 preguntas consecutivas, pero ¿estás segura? Pero, oye, deberías considerar tu seguridad, y de ahí no la sacas, ¿no? Entonces, esto en el viejo argot periodístico, porque hay ya manuales escritos, y esto no solamente se aplica en México, sino también en Estados Unidos, en España se acaba de estar aplicando, es lo que se conoce como la hiperactividad de estos periodistas columnistas que entienden la política como una estrategia de acoso y derribo. Ese es el juego, ese es el nombre del juego. Entienden la política como una estrategia de acoso y derribo, y lo han demostrado desde el día 1 en que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. No lo aceptaron, no lo toleraron. ¿Por qué? Porque perdieron sus privilegios. Luego viene lo que se conoce también, de acuerdo a los manuales, después de esta continua información de que cuidado, pueden asesinar a Xóchitl Gálvez, cuidado, pueden atentar contra una persona a la que le tienen miedo en Palacio, hay que estar listos, y el responsable sería Andrés Manuel. Bueno, en medio de todo este manejo de información, de columnas como la de Riva Palacio, como la de Beatriz Pajés, como la de Joaquín López Dóriga, viene lo que se conoce como el segundo acto. ¿Y en qué consiste el segundo acto de todo esto? Sobre todo cuando nos acercamos a procesos electorales, viene lo que se conoce como el aturdimiento en el cuerpo electoral, ¿no? La gente, sobre todo la gente conservadora y derecha que apuesta por el PAN, dice, en la madre, pues puede sí, oye, le van a hacer algo a Xóchitl, habría que hacernos, vamos a hacer una marcha en defensa de Xóchitl Gálvez no se toca, Xóchitl Gálvez no se toca. Entonces, viene este proceso de aturdimiento, ¿y qué crees que pasa, Vicente, después de este proceso de aturdimiento? A la gente se le desactiva, se le desconecta su capacidad para pensar, para reflexionar, y todos se suman a la voz de uno para votar a favor de Xóchitl Gálvez, la mujer que, según estas encuestas que andan por ahí, ya consiguió rebasar a Claudia Sheinbaum. Insisto, esta estrategia ha sido utilizada en Estados Unidos, es vieja, por cierto. Acaba de ser utilizada en España cuando todos decían, va a reconquistar el poder, va a recuperar el poder, va a ser el asalto de la derecha y la extrema derecha del Palacio de la Moncloa, van a ver la tremenda victoria. Pues, ¿qué crees que pasó? Nada de eso, porque los ciudadanos dijeron, no queremos que la extrema derecha se obligue a la derecha de este país a llevarla a la Moncloa de la mano, ¿no? Entonces, hubo una reacción, por fortuna, que por el momento han frenado el avance de esa extrema derecha. Claro, a cambio se resucita el bipartidismo en España, que yo digo, siempre España vuelve a caer en ese bipartidismo, que es la visión de una España de dos trincheras, los franquistas y los de izquierda, ¿no? Que siempre España ha estado entrampada en estas dos trincheras. Hoy vuelve a estar en ese bipartidismo, pero a donde voy yo es que López Dóriga, Riva Palacio, Beatriz Pajés, Atypical, están haciendo uso de una vieja estrategia, que ya las conocemos, ¿no? Y sabes que yo tengo la impresión, y espero no equivocarme, querido Vicente, que la gente ya los ve venir.
La gente ya adivina la jugada, la gente ya no es idiota, la gente ya sabe por dónde están tirando estas personas, por dónde van, hacia dónde se dirigen, y esta gente cree que realmente a golpe de campañas de miedo, de odio, van a conseguir, ¿sabes?, poner turulatos, poner a temblar a todos los ciudadanos para que al final digan, no, sí, mejor salvemos a Xóchitl Gálvez. Fíjate que voy a rescatar, si me permiten, para también escuchar la opinión de Alina y después de César, esta respuesta que da Joaquín López Dóriga en su espacio de Radio Fórmula al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es este audio al que me hacían referencia en producción. Ahí lo tenemos. Vamos a escuchar lo que dijo Joaquín López Dóriga en referencia a lo que dijo el presidente en la mañanera, señalándolo a él, a Aguilar Camín, a Riva Palacio, a Beatriz Pajés, de ser algo así como peoncitos de Carlos Salinas de Gortari y formar parte de esta red de mala entraña. Lo que dijo el presidente hoy, ¿sí? Primero me acusa de formar parte de una conspiración. Y dice de irresponsables, que es perversa, de malas entrañas, peligrosísima y en su contra. No, presidente, yo no formo parte, le reitero, de nada de esto. ¿Sí? Dice que yo formo parte de un grupo vinculado a Carlos Salinas de Gortari. Pruébelo, presidente, demuéstrelo. Porque, repito, el que acusa, como me está acusando, tiene la carga de la prueba. ¿Sí? Después dice, no actuaremos de manera perversa. Hoy actuó de manera perversa al anunciar que mañana me va a exhibir. Estoy a sus órdenes, presidente. Ojalá me invitara mañana a la mañanera para que pues lo hiciéramos cara a cara, ¿no? Después dice, estamos requete bien, es su versión, ¿sí? Estamos de buenas, ¿no? Pues, a ver, querida Lina, por primera ocasión yo escucho a Joaquín López Dóriga con ganas de madrugar e irse a la mañanera. Ojalá que no le pongan trabas, nótese mi sarcasmo, Joaquín, Jesús Ramírez Cuevas y su equipo de comunicación social para que, perdón por lo que voy a decir, Alina, tú eres muy propia, yo soy muy majadero, porque con esos huevitos con los que habla desde sus estudios en Radio Fórmula, a ver si no se le suben a la garganta cuando vaya a la mañanera y surja un intercambio. Pero ¿sabes qué? Pura provocación. Sabemos que no va a ocurrir. Bueno, eso es lo que considero. Alina, ¿cómo ves esta campaña? ¿Cómo ves esta reacción de López Dóriga? Y no era para menos, porque el raspón estuvo durísimo en Palacio Nacional. Mira, Vicente, justamente aquí hablábamos de esto el día de ayer. López Dóriga forma parte del ballet folclórico, ¿no?, de la derecha durante estos días, en donde van transitando semana a semana con una nueva narrativa, y entonces construyen la imagen que quieren de Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio, les dan el libreto para ver en dónde tienen que incidir, y López Dóriga fue el primero de los primeros que he logrado identificar en medios que cuestionó el tema de la seguridad de Xóchitl Gálvez. Es él, hace semana y media, el que le pregunta a Xóchitl, ¿no? Incluso llama la atención porque, contrario a lo que Xóchitl responde, que pues, López Dóriga le dice que si no tiene miedo por su seguridad, Xóchitl Gálvez dice, pues no, yo voy a seguir andando en bicicleta. López Dóriga le dice, pues no tienes que andar en bicicleta porque es muy peligroso, ¿no? Él es de los primeros que empieza y le recalca, le dice que es una inconsciencia que ande en bicicleta todavía a estas alturas. Él es desde los primeritos que empieza a meter este ruido sobre la seguridad de Xóchitl Gálvez. Eso después, claro está, de la revista de siempre, de Beatriz Pajés, en donde hablan de este posible magnicidio que AMLO está creando las condiciones, y así han venido, ¿no?, radicalizando sus narrativas sin una sola prueba, sin necesidad de citar absolutamente nada. Dicen que se va a repetir el caso de Colosio, que hay que ponerle autos blindados, que hay que ponerle escoltas
escoltas, ¿no? En Atypical TV, bueno, se dan vuelo. Marco Cortés también dice que ya habló con Xochitl Gálvez, que le ha pedido que se cuide. Empiezan otras personas ahí a alebrestar esta idea de que un posible magnicidio, atentado en contra de Xochitl Gálvez es posible. Y ahí es en donde pues se siente, no solo es aludido, sino que creo que López Dóriga se siente interpelado por la misma población, que hoy ya no es el mismo López Dóriga dando las noticias hace 20 años, hace 15, hace 10, hace tan solo 5 años. Las cosas han cambiado, han estado cuestionándole, y hay que pensar no solo en López Dóriga con su noticiero, sino incluso Grupo Fórmula ha sido de los principales en estar impulsando la narrativa en contra, ¿no?, de la Cuarta Transformación, pero sobre todo enalteciendo, endiosando la figura de Xochitl Gálvez. Entonces, efectivamente coincido contigo, ojalá que se parara, ¿no? Yo creo que ahí yo no he escuchado al presidente decir aquí no entra alguien a la mañanera, el acceso, el trámite es ahí público, ¿no? Saben que pueden ir a tramitar su credencial, entrar y preguntar. Lo ha hecho Jorge Ramos, lo ha hecho pues quien ha querido, y estos personajes que insisten en que el presidente se tome la molestia de invitarles personalmente en hoja membretada con sello de cera fundido, pues también están fuera de toda proporción, ¿no? Ahí López Dóriga evidentemente es una provocación. Escucharemos mañana un poco de este hilo conductor que se está gestando, y creo que el presidente, cuando hace referencia a Salinas de Gortari, pues es a través de varios de sus hilos, ¿no?, que se notan en varios de los medios de comunicación, y específicamente pues el rol de la revista también, etcétera, que no ha bajado la guardia y que ha estado insistiendo también en este tipo de narrativas. Así que pues mañana veremos que menciona el presidente, pero bueno, creo que no va a ser ni sorpresa para los propios aludidos ni para el pueblo mexicano el rol como grupo de poder que están buscando ejercer por la vía de los hechos, de los titulares, de las portadas, de los posts, los tweets, que ahora ya no son tweets, ahora no sé cómo les tenemos que decir, pero a partir de todo eso creo que no es sorpresa para nadie lo que pueda ocurrir el día de mañana, Vicente. ¿Cómo ves, querido César Gutiérrez Priego? Tú también los conoces bien. Y ahora resulta que son unas blancas palomitas, que ya se envalentonó Joaquín, que está dispuesto a ir a carearse con el presidente porque le andan levantando muchos falsos. Ahora resulta, César. Bueno, en primer lugar, que vaya a la puerta correcta, ¿no? No vaya a querer hacerlo como una senadora que por ahí quiere ser candidata a la presidencia de la República, que fue y tocó en la puerta que no era, cuando todos sabíamos cómo es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Mira, el cinismo de estos personajes es desconcertante, mi querido Vicente, pero no es algo nuevo. Sabemos que ellos son capaces de hacer lo que sea necesario con tal de estar cerca del poder. Y esto es muy sencillo, que alguien analice la carrera de Joaquín López Dóriga a partir del sexenio de quien era presidente de la República en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, y cómo se dieron posteriormente este encuentro de Salinas de Gortari con López Dóriga, y cómo fue creciendo López Dóriga. Es así de fácil, es algo que es completamente comprobable, ¿no? Recordemos que este personaje era un lector de boletines, como lo eran la mayoría de los personajes en aquel entonces, salvo muy honrosas excepciones como don Julio Scherer, ¿no? Que por eso tiene reconocimiento de todas las personas que están en los medios, e incluso los que no pertenecemos a los medios, pero que estamos cercanos a ellos. Una persona que sí se enfrentó al poder. Y no un personaje como yo lo platiqué contigo y lo he dicho abiertamente, y como se lo dije, si estoy mintiendo, denúncieme o demándeme. Él y su producción cobraban $50,000 por darte una entrevista radiofónica para hablar de un tema en específico. $50,000. Imagínate, recordemos que fue capaz de tratar de pues querer obtener beneficios a costa de tal vez la mujer más rica de toda América Latina, ¿no? Donde quiso extorsionarla por medio de su abogado y de su esposa, y se atrevió a decirle que la iba a destruir, la iba a despedazar, y eso termina costándole la salida de Televisa. Y que hemos visto que después de que dejó Televisa, pues Radio Fórmula lo acoge
pero que ya no es la persona que era, a lo mejor, como lo decía correctamente Jaime Yalina, hace 10 o 15 años, donde su palabra era la ley. Aquí ya estamos viendo una persona que se le confronta. Yo lo hubiera querido ver así de valentón en secciones anteriores. Yo lo hubiera querido ver así de irascible y de decir, a mí no me pueden difamar, no pueden decir, cuando él se prestaba para ser un difamador profesional. Yo recuerdo la cara de López Dóriga cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, en ese lejano 19 de diciembre de 2013, da las condolencias públicas a nivel nacional del fallecimiento de mi señor padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. Tenía una cara que no lo podía creer, por supuesto, pues si nosotros nos encargamos de toda la parte legal y mi padre se encontraba siendo un militar retirado que había servido a su país, pero toda esa parte se le olvida a la gente, ¿no? Yo les he comentado, me han dicho, licenciados, que yo leí en tal libro que le hicieron una cochinada a su papá. Sí, desafortunadamente a lo mejor el trabajo de los últimos 20 años de mi vida costó en que en 5 renglones alguien en un libro dijera que fue una canallada lo que le hicieron al general, y que no me importa, porque aunque sean esos 5 renglones, valió la pena demostrar cómo todo este grupo de políticos ligados a los empresarios y a los medios de comunicación, utilizando a personajes como López Dóriga, terminaban haciendo historias de una mentira. Que no quiera venir a hablar de calidad moral o que quiera ser muy valentón. Es más, yo voy y hago la fila por él a las 3, 4 de la mañana para que él pueda realmente estar de frente con el presidente de la República. Le da diarrea, con el debido respeto, Vicente. Así es, mi querido César. Y en la última vuelta, en la última ronda de esta mesa de información, de diálogo, hoy el presidente hizo un llamado a sus adversarios para que se serenen y que no sean tan hojaldras, no sean tan culebras, querido Jaime, y pues reconozcan un poquito que México va bien en temas económicos, en temas financieros. Es como Mario Di Constanzo, que escriben puras pendejadas en Twitter, dice, habrá crisis en 2024 en las finanzas públicas, Pemex, la deuda, las presiones de gasto y la falta de crecimiento económico amenazan con desatar la crisis de fin de sexenio. Pues con justa razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera hizo un llamado precisamente a personajes como Mario Di Constanzo, a sus adversarios, para que se serenen ante buenos datos económicos y sociales para nuestro país. Vamos a ver, escuchar, y después regreso con las opiniones de los tres. Y quiero hacer un llamado a nuestros adversarios para que se tranquilicen, porque han ido fallando sus pronósticos y cada vez se enojan más. En lo económico vamos muy bien. Han mejorado los ingresos de los mexicanos. Somos de los países con menos desempleo en el mundo. Está creciendo la economía. Tenemos una política económica, financiera estable. Es buena la recaudación de la hacienda pública. No hemos solicitado deuda adicional. No se ha endeudado el país. El peso, como lo hemos venido diciendo, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Bueno.
habría que preguntarle a la gente que nos está viendo con todo el sarcasmo si le creen al presidente con esto del peso frente al dólar, o le creen a Páramo o a Chumel, porque pues estos son los analistas que mueven la idea de que eso no le conviene a México, tener un peso fuerte frente al dólar, y son los que andan desatados precisamente, y a los que hace este llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escucho tus comentarios en esta última ronda, mi querido Jaime. Es que veo... Perdona, ahora sí. Bueno. Sí. Te decía que yo cada vez que escucho al presidente es como el ejercicio al revés de la política, de la vieja política como se conocía antes, ¿no? ¿Te acuerdas antes que los viejos políticos del PRI, cuando iban a inaugurar un edificio, una presa, un hospital, llegaba la gente de la noche a la mañana, te ponían césped, te ponían todo, ¿no? Llegaba el presidente, cortaba el listón y se llevaban todo, ¿no? Quiero decir que la realidad siempre terminaba traicionando al gobernante, ¿no? Porque cuando la realidad daba un paso al frente, todo el mundo se percataba que el político había traicionado, que había prometido una cosa, pero al final no cumplía con nada, ¿no? Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente en la historia reciente de México que tiene una enorme virtud desde mi punto de vista. El presidente es un político que sabe que para gobernar necesitas conocer bien a tu país, al país que gobiernas y a tus ciudadanos. Pero bajo esta misma regla que se rige Andrés Manuel López Obrador, que conoce bien a la nación y a sus ciudadanos, también tiene que haber una regla para nosotros los periodistas. Los periodistas tenemos que conocer bien a la nación que queremos retratar todos los días. Estamos obligados a conocerla bien. A pesar de las complejidades, a pesar de las urgencias en las que se mueve uno, tenemos que tener una vista aguzada, escuchar a la gente, patearse la calle, ¿no? Porque solamente de esta manera escuchas y dices, no, aquí está la realidad. Y si tú te atienes a estas dos reglas, la del político que tiene que conocer bien al país que está gobernando y el periodista que conoce bien a la nación y a los ciudadanos para retratarlos de la mejor manera posible, te das cuenta que eso es lo que está fallando entre los medios de la derecha, entre los medios corporativos, porque ustedes ya seguramente se habrán dado cuenta que columnistas como Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Eugenio López Dóriga, la gente de tercer grado, todos echan mano de estos megáfonos tan potentes que tienen, porque se juntan en sus burbujas, en sus pequeños círculos, y desde ahí salen todo lo que dicen en megáfonos potentes que alcanzan hasta el último rincón del país. ¿Y qué es lo que pasa cuando continuamente dicen el país está bañado en sangre, la violencia no se termina, el dólar va a escalar hasta los 30 pesos, Dos Bocas se está inundando todos los días, la torre del aeropuerto está inclinada, Pemex está más jodido que nunca, los muertos que se produjeron durante la pandemia es un criminal López Obrador, ¿no? Pero siempre la realidad da un paso al frente. Y hoy, cuando la secretaria de Seguridad dio cuenta de uno de los avances más importantes para reducir en un 17%, creo que en relación al 2021 o al 2020, el índice de homicidios, dices, coño, ¿cómo me gusta esto, no? ¿Cómo me gusta esto que siempre cuando la realidad da un paso, resulta ser que es la realidad que ya había vaticinado Andrés Manuel? ¿Por qué? Porque Andrés Manuel conoce bien la realidad de su país. Por tanto, yo creo que estos continuos llamados alarmistas, esta continua alarma que se ha instalado en medios de comunicación, siempre se va a topar con esta necia, con esta realidad tan tosuda, como ha ocurrido el día de hoy y como sigue ocurriendo todos los días, ¿no? ¿Y por qué? No es que el presidente sea un mago, no es que el presidente sea un genio, no. Simple y sencillamente que Andrés Manuel conoce a su nación
conoce a su gente, se ha pateado todos y cada uno de los municipios, conversa con la gente, los abuelos le piden cosas, los jóvenes le dicen una cosa, las mujeres, el presidente escucha a todos y conoce perfectamente el suelo que está pisando. Yo creo que a pesar de estos continuos esfuerzos por vendernos el apocalipsis now, que ya viene, Andrés Manuel, que tiene el control de muchísima información, les va a ganar a estos la partida. Yo creo que esa es la gran virtud que pocos presidentes en la historia de México han tenido en la historia reciente. Y los periodistas tendrían que aprender mucho de este político, aprender de la realidad, conocer bien esa realidad para tratar de retratarla de la mejor manera posible y así hacerle un mejor servicio a la nación y a las futuras generaciones. Así es. También escucho tus opiniones, tus comentarios, Alina. Bueno, yo creo que estamos en un momento de quiebre, querido Vicente. Hoy la gente que está viendo este programa notará las grandes diferencias en los términos del debate popular, en lo político, en lo social, en lo económico. No hay tema que no esté sobre la palestra, que no estemos al tanto de él, que la mañanera ha sido ese punto, ¿no? Donde la gente todas las mañanas está al tanto de estas discusiones que sin duda. Bueno, por alguna razón el sistema nos ha votado. A ver si está Alina. Alina no ha regresado. Vamos a ver si está el querido César también para escuchar sus comentarios, sus opiniones y ver si podemos rescatar la conexión con Alina Duarte. Querido César, te escucho. Bueno, tampoco está César Gutiérrez Priego. Vamos a ver si Alina o César restablecen la comunicación, pero mi querido Jaime, pues precisamente de eso se trata, ¿no? De contrastar ideas, comentarios. La gente puede ver Tercer Grado, que es el programa estelar de Televisa, puede leer a Raimundo Riva Palacio, puede escuchar a Joaquín López Dóriga o a Ciro Gómez Leiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros desde esta trinchera pequeña o grande, como la quieran ver, pues tenemos otros datos. Ahora sí que, como dice el presidente, tenemos otros datos. ¿Con qué cerrarías, mi querido Jaime? Yo creo que el presidente, que se ha convertido básicamente en la voz más importante, en el primer cronista de lo que ha sido la Cuarta Transformación, yo creo que el presidente ha hecho una excelente labor. Ha conseguido, fíjate nada más, ha conseguido crispar a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a Raimundo Riva Palacio, a todas estas gentes, a Denis Dresser, los ha conseguido crispar, sacar de quicio. ¿Y por qué los saca de quicio, querido Vicente? Porque al final quien lleva la razón es Andrés Manuel. O sea, ¿y por qué? Porque el presidente es un político que siempre ha estado a ras de suelo. Y una de las cosas que yo también que admiro muchísimo de presidente es que no se, ¿sabes? Este es quizá el primer y gran distintivo de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel no es el político al uso, ¿no? Porque tú y yo, que ya somos periodistas con que hemos recorrido varios escenarios, hemos enfrentados, hemos lidiado con otros políticos, sabemos que los políticos son mentirosos. Los políticos son capaces de robarle a los niños los dulces enfrente de la escuela. Los políticos son aquellos que te dicen, venga todos amigos que les voy a regalar una gran película, un superestreno del Tiburón que viene, ¿no? Y ya cuando te convencen y te meten a la sala del cine, a la hora de la hora te cambian la función y te ponen los 10 mandamientos, ¿no? Esos son los políticos al uso, pero Andrés Manuel no. Andrés Manuel, desde que estaba en campaña, dijo lo que iba a hacer, dijo que por el bien de todos, primero los pobres, y lo cumplió. Se encargó justamente en un ejercicio de redención popular a las clases más desfavorecidas, a los marginados, a los ninis, como se les decía. Y además, ¿sabes qué otra cosa? Es el primer político que llegó y demostró, les tiró el telón que cobijaba a todos estos medios corporativos
para decirles lo que realmente son: medios que mienten, medios que manipulan, y lo sabe él precisamente porque él sufrió muchas de estas campañas de odio, ¿no? Muchas campañas de ataques continuos. Así es que yo creo que en muchos sentidos Andrés Manuel López Obrador es un político que ha llegado para hacer historia. De hecho, yo creo que Andrés Manuel es uno de los políticos que pasará y se ha ganado a pulso un lugar en la historia, una historia gloriosa desde mi punto de vista de México. Así es, pues maestro Jaime Hernández, yo me quedo con Alina y estamos buscando restablecer la comunicación con César, pero si gustas, cerremos contigo invitando a esta audiencia diferente e inteligente a que te apoye en tus esfuerzos desde tus trincheras. Gracias, querido Vicente. Pues sí, les invito a que me sigan a través de mis redes sociales, @JaimeJourno, y si no, me pueden seguir a través del canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 14 horas. No se olviden, No Apto para Cínicos. Apúntense, suscríbanse, denle al pajarito, también de @JaimeJourno. Un placer como siempre, querido Vicente. Te mando un abrazote y un abrazo a Alina. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro, y tenemos de regreso a Alina Duarte para cerrar con esta última ronda de opiniones y comentarios en esta mesa de diálogo. Querida Alina, por alguna razón votó el sistema, pero escuchamos tus comentarios, tus opiniones. Mira, Vicente, yo creo que hoy los tiempos que estamos viviendo son inéditos y eso pasa por tener espacios como Sin Censura, eso pasa por tener un debate público abierto en temas que en otro momento tal vez no se hubiesen tocado porque eran incómodos para el gobierno. Hoy estamos viendo lo que está ocurriendo en tiempo real con el caso Ayotzinapa, estamos hablando sobre temas económicos que pues van definitivamente en un panorama amigable que no lo decimos solo aquí con números. Seguramente la gente, a pesar de la inflación que se ha vivido durante estos últimos años, dada el conflicto en Ucrania, dados la pandemia, etcétera, etcétera, bien se sabe que los impactos, a diferencia de otros países, no han sido cruciales, ¿no? Aquí en el país. Y se ha venido avanzando. Hoy el presidente toca el tema de la inflación, el tema económico, el superpeso. Sin embargo, no es el único ámbito. El hablar de la economía pasa también por restaurar la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Yo aspiro a que también la soberanía tecnológica en algún momento, y no dependamos de Silicon Valley, de las grandes plataformas extranjeras, ¿no? Sin embargo, también cuando hablamos de los procesos políticos, hablamos de consultas populares, revocación de mandato, hablamos de muchos procesos que son inéditos, no se habían visto en este país, no se habían visto a escala nacional, y hoy ese es el proyecto que pone en jaque a varias de las oligarquías, no a todas, lamentablemente, hay algunas que se han puesto el chaleco vino tinto, ¿no? En algunos casos, sin embargo, vemos cómo hacen rabiar a muchas de las oligarquías, de las derechas electorales, cómo fragmenta el presidente desde la mañanera, ¿no? Muy arquitecto y muy ajedrecista. Él pues ha puesto en jaque directamente a todos estos sectores que en otros momentos decidían la vida política, la vida económica, cada ámbito, incluso el ideológico, y que hoy esa grieta que se abrió el 1 de julio del 2018, pues por ahí nos hemos metido, nos hemos colado en la vida pública, un montón de comunicadores, periodistas, también un montón de activistas. Los retos son muchísimos y creo que deberíamos ya hoy de estar pensando en cómo maximizar los debates sobre los retos y la continuidad, porque creo que ya se tiene claro, ¿no?, quienes han decidido cerrar filas por el bien de las mayorías, quienes han optado por proyectos individuales, pero también hay que pensar en que estamos en el último año de que se espera sea el primer sexenio de la llamada Cuarta Transformación, y ahí es en donde tenemos que hacer un panorama amplio, que es a mí lo que me impresiona que ha estado ocurriendo estos fines de semana con la consulta para el proyecto de nación. Se ha hecho una convocatoria que ha sido increíble, Vicente, yo te lo puedo decir estando ahí también con un en pie en el Instituto Nacional de Formación Política, el ver a la gente
acudir y que incluso preguntarles dónde se están informando, ¿sabes? Esos detalles de dónde están obteniendo, que digan los medios públicos, que digan sin censura, pues también hace la gran diferencia dentro de la concientización del pueblo mexicano. Y yo creo que eso se va a materializar, espero, a diferencia del proyecto de nación que está haciendo la derecha con el ángel de la dependencia, ¿no? El ex canciller, el ex secretario de Hacienda, Ángel, se me fue su apellido, tú te lo sabrás ahí mejor, Vicente. Gurría. Ángel Gurría, ese no es el proyecto de las mayorías. El proyecto de las mayorías se está discutiendo en las plazas públicas. Este domingo nuevamente se convoca a las cabeceras distritales nuevamente a salir a votar en temas como bienestar social, trabajo. Ha habido varios foros, estuvo la secretaria del Bienestar, estuvieron varios pues representantes populares el fin de semana pasado, pero el domingo nuevamente se realizarán estas asambleas también en Estados Unidos, en Houston, en Nueva York, en Los Ángeles, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante hoy lo que está ocurriendo, no solo en el ámbito económico, en el ámbito del bienestar social, los programas sociales, sino en la politización del pueblo mexicano, que en otros momentos yo creo que nos hubiésemos quedado solo con las ganas y expectativas de verlo generacionalmente, y yo creo que hoy que está ocurriendo, pues no es coincidencia también que haya ocurrido después de este 1 de julio del 2018. Querida Lina, cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura también a tus trincheras. Muchas gracias, Vicente. Pues a mí me encuentran todos los días aquí en Sin Censura, me encuentran en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, también en Facebook y en YouTube, y sobre todo también pues les invitamos a que se suscriban a este podcast semanal que encuentran en nuestro canal de YouTube, diagonal @de raíz_media, y en todas las redes de Raíz, donde estamos ahí tratando de aportar un granito también para esta batalla mediática. Y pues agradecerte, Vicente, también todos los días permitirme estar aquí en Sin Censura, a ti, a toda la audiencia que nos respalda también de manera diaria, de manera combativa, y que nos permite pues transformar en ese sentido también al país y de incluso aún más poderoso, sin fronteras, ¿no? Porque sé que mucha gente que nos ve también es en Estados Unidos. Así que te mando un abrazote a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias, Alina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, hablando con nosotros sin censura y pendientes, porque lo que se viene va a dejar la víbora chillando. Yo le pido que en estos momentos le dé like en esta transmisión en vivo y en directo, se suscriba, que por favor comparta con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Se viene la mesa de investigación contra Línea Sin Censura y después una charla, una conversación sabrosa, por decirlo de alguna manera, con la diputada federal de Morena por Baja California, Julieta Ramírez, que ha tomado un papel protagónico en este relevo generacional del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, y hace unos días le